Estimados compañeros rotarios e invitados, para mí es un honor y un compromiso estar hoy aquí, un honor volver a dirigirme a ustedes en unas fechas tan gratas para la institución, un compromiso debido a la presentación del amigo Roca, que procuraremos estar a la altura y que él sienta esta conferencia como la de un ahijado que no lo defraudó. Hoy llegué un poco antes, estaba abajo pensando cómo iba a arrancar esta conferencia y de los recovecos de la memoria vino en mi ayuda una imagen de cuando yo era adolescente y estaba con mi padre, que escuchaba mucho tango. Radio Clarín con Gardel en las horas pares. Y había un tango que tenía una frase obviamente sarcástica que decía: no pensar ni equivocado, ¿para qué si igual se vive? Y como esa frase es la antítesis de todo lo que he intentado practicar en mi vida, los invito a que me acompañen por un rato a ejercer el noble acto de pensar sobre un tema que es bastante complejo. Muchos de los temas que vamos a plantear aquí por títulos ameritarían por sí solos una conferencia entera, y que es obviamente muy polémico. ¿Qué es la renta básica universal o el ingreso básico universal? Es una idea según la cual todos los habitantes de un Estado, o en algunas variantes todos los ciudadanos de un Estado, en nuestro país ahí quedarían fuera los menores de edad o los procesados por delito, tienen derecho a recibir del Estado una suma de dinero que provea las necesidades básicas sin ninguna prestación a cambio. Esta idea se plebiscitó en Suiza el año pasado. Intentaron reformar la Constitución mediante un plebiscito y que Suiza fuera el primer país del mundo en adoptar la renta básica universal, y los propulsores del plebiscito lo perdieron. 75% de la población suiza votó en contra de esta idea, 3-1. En Finlandia decidieron probarlo durante 2 años, en una ciudad únicamente, pero al año de haber empezado, esto fue la semana pasada, decidieron dejar de lado el proyecto sin hasta ahora ninguna expresión oficial de causa. Sin embargo, 13 municipios franceses, basando en una ley de Macron que da cierta autonomía legislativa a los municipios, han adelantado su idea de probarlo a partir del año que viene. Curiosamente, está vigente en Alaska. En Alaska tienen un fideicomiso sobre el fondo petrolero que, entre otras razones, para fomentar la radicación en ese estado, a cualquiera que viva al menos 6 meses al año en Alaska, le dan una cantidad de dinero, no es mucho, es algo así como unos $2.000 anuales, pero digamos una familia tipo un matrimonio con 2 hijos recibe $8.000 del Estado simplemente por vivir en Alaska, y que es una cifra variable, depende de las ganancias del petróleo de cada año. Algunos años han sido $800 por persona, algún otro año han sido $3.000 por persona. Y el año pasado, cuando tuvimos el honor de que el contador Enrique Iglesias nos diera una conferencia, tuve la posibilidad de intercambiar algunas ideas con él y le pregunté su opinión al respecto. Él sonrió y me dijo: esto se está discutiendo mucho en Europa y pienso que la solución va a terminar saliendo por ahí, en base a algunos de los fundamentos que vamos a pasar a ver ahora en unos instantes. Esta idea de la renta básica universal, si bien hay gente que la rastrea muy profunda en la historia, básicamente arranca con uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense, Thomas Paine, que en realidad era inglés, un hombre muy inquieto. Estuvo en la Revolución Norteamericana, lo perseguía el gobierno inglés y después estuvo en la Revolución Francesa. Y escribió un libro llamado Justicia Agraria, que en base a una peculiar concepción de la propiedad privada, decía que los dueños de la tierra tenían que pagarle una renta de 15 libras esterlinas anuales de por vida a quienes no eran dueños de la tierra. Pero ¿qué es lo que ha hecho que esta idea de la renta básica universal recobre fuerza y se esté discutiendo tanto en el siglo XXI? Porque hay muchas fundamentaciones filosóficas, políticas al respecto, pero la idea fuerza que la está haciendo ganar protagonismo es la influencia del desarrollo tecnológico, básicamente en la robótica y en la inteligencia artificial, y la proyección sobre el empleo como trabajo remunerado. Basta con ver los diarios, uno ve 14.000 McDonald's en Estados Unidos deciden suprimir al chico o chica que recibe los pedidos en el automac para sustituirlo por una máquina. La idea de Uber no es solo desplazar a los taxistas en cada ciudad, sino que están investigando el coche sin conductor.
cosa que plantea una cantidad de problemas interesantes desde el punto de vista ético. Si la inteligencia artificial del coche sin conductor detecta que un choque es inevitable, si tiene que priorizar la vida de los ocupantes o no, si de un hombre o una mujer, y si sería lo mismo la respuesta en un país musulmán, en la civilización occidental. Pero lo cierto es que va a llegar un momento en que la gente se va a acostumbrar a que el coche sin conductor tiene menos accidentes que el coche conducido por un humano, y se va a sentir con suficiente confianza como para mandar a sus hijos a la escuela en un coche sin conductor. Y en ese momento, ¿de qué van a trabajar los conductores profesionales de taxis, de ómnibus, de camiones, los que se dedican a dar clase para enseñar a manejar y toda una cantidad de profesiones relacionadas con el tema? Hay un informe de la Casa Blanca del último año de la administración Obama que se llama, está disponible en internet, 58 páginas en inglés, lidiando con el futuro, la inteligencia artificial, y con algunos estudios complementarios hablan de que, según los números más conservadores, el 30% de los trabajadores estadounidenses no calificados estarían en riesgo de perder su empleo a manos de las máquinas de acá al 2030. Son 70 millones de personas de las que estamos hablando. En Uruguay hay un estudio de Muncho que dice que el 60% de las profesiones serían sustituibles. Por supuesto que una cosa es ser sustituible, hay profesiones que son sustituibles ya, otras van a ser dentro de 5 años, y otras que vayan efectivamente a ser sustituidas. La decisión final no la toma la máquina no tiene sindicato, la máquina no vota, la máquina no gobierna, hasta ahora es un humano el que toma la decisión de cuándo se va a producir el reemplazo. Pero no es solo en las profesiones no calificadas. Los que tengan aquí formación contable o jurídica saben que el proceso de venta de una empresa, que suele llamarse due diligence, ahora hay un dispositivo de inteligencia artificial disponible en internet, se llama Luminance, que hace todo el proceso de análisis de los contratos del due diligence y que dice en su página que los 17 estudios más grandes de Estados Unidos ya lo tienen para que sus abogados se puedan dedicar a lo importante. Lo importante en realidad va a ser buscar un nuevo trabajo, porque el Luminance está haciendo el trabajo que ellos hacían. Por algo, Macron, que es un tipo inteligente, ha decidido invertir 1.500 millones de euros únicamente en inteligencia artificial, y aprovechando que Trump se bajó del Acuerdo de París, invita a los científicos norteamericanos a emigrar a Francia para desarrollar sus tareas ahí, y los chinos, que también saben lo que hacen, han armado un presupuesto cada vez mayor dedicado exclusivamente a inteligencia artificial, que llega a la escalofriante cifra de 30.000 millones de dólares para el 2030. Y el silencio con el que ustedes me están escuchando no se debe sin duda a unas improbables virtudes del orador, sino que cada uno estará pensando de su peripecia vital cómo influye en su actividad, la de sus hijos, la de sus nietos. Me podrán decir con razón que siempre han habido predicciones apocalípticas sobre la tecnología y el trabajo que han terminado por no cumplirse, pero yo creo que acá hay algo que es sustancialmente distinto. Les doy un ejemplo que puede ser algo trivial. En el ajedrez, en la década de los 80, Kasparov, el campeón mundial, jugó con 30 computadoras a la vez, le ganó a las 30 y todos lo tomamos como algo normal. En los 90 perdió con la creación Deep Blue de IBM y fue una especie de golpe al ego. Todos podemos admitir que una máquina corra más rápido que nosotros, levante más pesos que nosotros, pero que piense mejor que nosotros era un poco difícil de digerir. Hoy en día el programa más fuerte de computación es muy superior al campeón mundial, tanto superior como el campeón del mundo es con respecto a mi persona. Pero sigue siendo un software, un programa creado por humanos, estrategias enseñadas por humanos, con bases de datos de los grandes campeones de la historia. Y la empresa Google está diseñando un dispositivo de inteligencia artificial que se llama AlphaZero. No le enseñaron a jugar al ajedrez, le enseñaron las reglas y aprendió solo durante 4 horas. Después de eso jugó con el programa de computación diseñado por los humanos, jugaron 100 partidas, 72 empataron, 28 ganó la inteligencia artificial, ninguna el que era hasta entonces el jugador más fuerte de la historia. O sea, el de ganarle 28-0 al jugador más fuerte de la historia, un dispositivo de inteligencia artificial que se enseñó solo el ajedrez en 4 horas, muestra que estamos en el umbral de que los seres humanos vamos a dejar de ser las entidades más inteligentes sobre este planeta. En otro experimento de Microsoft,
dos computadoras de inteligencia artificial empezaron a comunicarse entre ellas por un lenguaje desconocido para los operadores, que reaccionaron de una forma muy humana, las apagaron. Es lo que hay que hacer, tener un garrote a mano y apagarlos. Yo también ahora recuerdo la frase aquella de Wilson que decía que, creo que era en República Dominicana, estaba por caer la dictadura y él decía que estaba en los muros, estaba escrito en un pésimo castellano y un precioso dominicano, de que se van, se van. Bueno, esta realidad que yo les estoy planteando de que se viene, y se viene más rápido de lo que todos pensamos. Yo nací en una sociedad donde el chiste era decir, hay un congreso de científicos, va a caer un meteorito que va a destruir el mundo y todos deciden venir a Uruguay porque en Uruguay todo llega a 30 años más tarde. Pero eso ha dejado de ser así por la globalización, por la interconectividad, etcétera. Y puede que a ustedes no les guste la idea que vamos a desarrollar ahora de la renta básica universal, pero si no es esa, va a tener que ser otra que vamos a tener que pensar. Bill Gates propone un impuesto a los robots, que prácticamente equivalga a lo que hubiera gastado en el ser humano. Es una opción, pero yo creo que hay un tema sustancial que no puede depender de una solución puramente impositiva. La vieja frase de que al ser humano no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar, podía estar muy bien para un chino contemplativo en una economía agrícola, pero tenemos que replantearnos si sigue siendo una expresión de sabiduría en el modelo de sociedad que se viene. Entonces, vamos a analizar de la renta básica universal dos aspectos. Uno, si es deseable implementarla, y dos, si es financiable implementarla. Hagamos la hipótesis de que en Uruguay hay petróleo y que todos los líderes políticos se juntan y dicen vamos a destinarlo todo a la renta básica universal, vamos a crear la sociedad más igualitaria de la historia y no tiene problemas de financiación. ¿Es deseable o se está creando una sociedad de parásitos acostumbrados a vivir a costa del Estado sin hacer nada, que es una de las objeciones principales que se hacen a esta idea? Yo creo que, para realizar algunos comentarios al respecto, primero, nótese que no es una idea marxista con esa parucía del marxismo que es la sociedad sin clases. Acá el que no trabaja y no hace nada y solo recibe la renta básica universal sigue siendo el individuo más pobre de la sociedad, pero es un pobre con las necesidades básicas cubiertas que evita todas esas cosas trágicas sobre las cuales no es necesario que abunde frente a ustedes, a los que lleva a veces, porque no hay un determinismo, a la gente que está inmersa en una economía de mera supervivencia diaria. Otro punto a favor que tiene es que no es un disuasivo del trabajo, como se suele criticar a las políticas actuales del Mides, o a una posición de Milton Friedman que proponía un impuesto negativo a la renta. No tengo tiempo para desarrollar la idea de Milton Friedman, pero en todos esos casos, si hay alguien que por no hacer nada recibe 15.000 pesos al mes y alguien que consigue un trabajo gana 20, va a llegar un momento en que gana 20 se va a preguntar si tiene sentido seguir trabajando para ganar 5.000 pesos más que aquel que no hace nada. Pero en esta idea el que no hace nada tiene 15, el que consigue un trabajo de 20 tiene 35, o sea que no se produciría ese factor disuasivo del trabajo. La afirmación de que es un derecho también es discutible y es más difícil de ver porque es una idea donde se le está entregando dinero al individuo. Pero hoy en día es una idea básica que yo tengo derecho a la educación y el Estado me provee educación gratuita desde la primaria hasta la universidad y nadie me pide que yo a cambio barra los salones o pinte el Paraninfo. Y se entiende que yo tengo derecho a la salud y el Estado me provee hospitales públicos con todos los problemas que puedan tener, pero nadie me pide que yo haga a cambio de eso que recibo alguna tarea o alguna actividad. La diferencia acá, que lo hace más difícil de visualizar, es que se dice el derecho es tener la necesidad básica cubierta, le entrego una suma de dinero. Pero esencialmente no es algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Por supuesto que los efectos son en algún aspecto impredecibles y por eso en Finlandia lo quisieron probar 2 años. Habrá más gente que se dedica al arte o a deportes menores cuando el sustento lo tiene asegurado. Los trabajos más desagradables habrá que pagarlos mucho más para hacerlos, o lo hará una fuerte corriente inmigratoria que quiera hacer los trabajos que los uruguayos ya cómodamente instalados en su renta básica universal ya no desean realizar. No es fácil predecir cuáles serían los efectos para una sociedad inmersa en este sistema de la renta básica universal y por eso la idea de algunos países de hacer unas pruebas limitadas geográfica y temporalmente.
Por supuesto que está el riesgo de que haya gente que se descanse y no quiera hacer nada más que tener la renta básica universal. Pero eso tiene una sola solución desde mi punto de vista, que es la educación. Pero si yo tengo una persona que no tiene las necesidades básicas cubiertas, como se dice ahora con un eufemismo terrible, a mi modo de ver las cosas, que padece de inseguridad alimentaria, y que además no está educado, no está formado, yo tengo que empezar por solucionarle la necesidad básica insatisfecha, y después formarlo y después educarlo, lo que lleva mucho tiempo, mucho silencio, mucha perspectiva y arremangarse, porque hay cosas que se hacen en mangas de camisa. Es decir, la renta básica universal no es un fin en sí mismo, es un medio para acceder al tipo de sociedad al cual quiero llegar. ¿Es financiable? ¿Es financiable la renta básica universal en un país como Uruguay, que tiene un PBI de 60.000 millones de dólares anuales, un PBI por cápita de 23.000 dólares? Porque en los países que hemos estado mencionando, Finlandia, Francia, tiene un PBI por cápita del doble, 46.000 dólares anuales por habitante. Estados Unidos, 60.000 dólares. Qatar, 122.000 dólares. Quizás solo sea financiable en un país como Qatar. El economista Muncho, que el año pasado nos dio una charla acá sobre sus modelos de predicción, sobre la influencia de las economías brasilera y argentina en la economía nacional, participó el año pasado en una charla en el Parlamento sobre la renta básica universal. Y a las 2 semanas escribió un artículo en El País diciendo: no consigo sacarme la idea de la cabeza. Hace poco salió que Muncho es asesor del presidenciable Lacalle Pou. Y hace unos números, pero con la estructura actual presupuestaria y tributaria del Uruguay, dice: yo no llego más a más de 3.000 pesos por persona. Es decir, es algo que cubra el nivel de indigencia, salvo que lo limitáramos a los menores de 14 años, y ahí llego a 11.900 pesos por persona. Yo no he tenido la posibilidad de hablar con él, no sé si él tuvo en cuenta en su modelo matemático que, para empezar, si yo a una persona estoy dando 15.000 pesos por mes a cambio de nada, ya dejan de tener sentido ciertas prestaciones sociales como el seguro de desempleo. El MIDES, que está dedicado a detectar a las personas en situación de vulnerabilidad y que representa el 1,6% del presupuesto nacional, el 0,4% del PBI, perdería su razón de ser. Hay una parte de lo que se entrega que, con nuestra actual estructura tributaria, inmediatamente vuelve como recaudación de impuesto a la renta, más la explosión en el consumo que significaría el aumento de la recaudación del IVA y del IRAE de las empresas que proveen bienes y servicios que van a pasar a ser más consumidos. De todas formas, aun cuando dibujáramos de todas las formas posibles y rascáramos de todos lados y llegáramos a la conclusión que, aunque fuera arañando, llegamos a cubrir una renta básica universal para todos los ciudadanos de Uruguay. Y aquí yo creo que está el meollo principal de la cuestión, que es lo que determina lo que planteaba el título de la conferencia: ¿utopía o el modelo social del futuro? Si lo que provoca la idea de la renta básica universal es que cada vez menos gente va a trabajar por el avance de la tecnología, cualquier método de financiación que se base en la recaudación impositiva, que en Uruguay en buena parte es una recaudación impositiva que grava el trabajo, está destinado a fracasar, porque al trabajar cada vez menos gente, tenemos un problema que no es solo el drama individual de la persona que pierde el trabajo, sino una persona que deja de aportar al Banco de Previsión Social, una persona que deja de pagar determinados impuestos, una persona que deja de consumir en los mismos niveles. Entonces ese es, creo, el dedo en la llaga de la idea de la renta básica universal, que puede determinar si es viable o si no lo es. Yo recuerdo, hay un filósofo contemporáneo que se llama Zygmunt Bauman, recientemente fallecido. Él planteó la idea de la modernidad líquida. Él decía que antes las relaciones de pareja eran sólidas, los empleos eran sólidos, y hoy todos los conceptos, las relaciones de pareja, los empleos son líquidos, parece que se nos van de la mano y que no los podemos asir. Y él planteaba además que la humanidad se ha quedado sin utopías y que solo quedan lo que él llama retropías, es decir, mirar para atrás y ver las cosas buenas en deporte, en seguridad, en la sociedad que éramos,
pero que ya no tenemos utopías por delante. Es casi como la visión de Manrique, aquel de todo tiempo pasado fue mejor, que si me perdonan la digresión, en realidad Manrique no dice eso. En el famoso poema donde dice cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, termina diciendo cómo nos parece que todo tiempo pasado fue mejor. Lo cual no es lo contrario, todo tiempo pasado fue mejor, pero casi lo contrario. Yo no veo a dónde va una sociedad que no tenga una utopía por delante, no veo a dónde va un individuo que no tenga una utopía por delante. Uruguay nunca fue un paisito, Uruguay siempre fue un gran país, y lo fue porque pudo organizar una economía próspera, porque tuvo unos valores sólidos, pero también porque tuvo una legislación social de avanzada. Y si esto es el modelo que se viene en el mundo, al menos yo creo que valdría la pena investigar la viabilidad financiera y la viabilidad, llamémosle, moral de tener un esquema de este tipo. Las conclusiones prefiero dejarlas para cada uno, con que cada uno de ustedes piense un poco en esto, aunque estén en total desacuerdo con las ideas que he planteado, la finalidad de la conferencia está cumplida. Ustedes podrán acusarme de que si bien he intentado dar argumentos en favor y en contra, claramente tengo una visión favorable a la idea. Capaz que hasta pueden acusarme de en algún momento parecer estar enamorado de una idea. A lo cual lo único que se me ocurre contestar es lo siguiente: todos ustedes que están acá son personas exitosas, referentes en su área de actividad. Y eso, en mi modesta forma de ver las cosas, es porque en algún momento se enamoraron de una idea, sea política, sea empresarial, sea profesional. En tal caso, al menos, lo que se va a poder decir de nosotros algún día es que, como dijo Quevedo y antes de Quevedo Propercio, nuestras cenizas habrán advenido a la condición de cenizas con sentido, porque polvo seremos, más polvo enamorado. Muchas gracias por la atención y buenos días.